Hola muchachos, a continuación vamos a trabajar lo que son los elementos y las características de un polígono. Recordemos que un polígono debe cumplir dos condiciones: que sea una figura cerrada y que en cada vértice se puedan unir solo segmentos. Y recuerden que los segmentos están conformados por líneas rectas. Por lo tanto, aquí tenemos un polígono. Observen las características: tiene segmentos, bien. En cada vértice se unen dos segmentos y está compuesto por líneas rectas. Pueden observar también que es una figura cerrada. Vamos a nombrar estas cuatro características, a identificarlas en este polígono. Bien, en las puntas, las vamos a llamar así, donde se encuentra este lado, o también llamados segmentos, se llaman vértices. Para nombrar estos vértices, pues voy a utilizar letras del abecedario de tal forma que pueda yo identificar cada vértice. Voy a seguir un orden y recordemos que como los puntos se nombran con mayúscula, este vértice lo vamos a nombrar con mayúscula: A, B, C, D, E, F. Por lo tanto, al nombrar los vértices tenemos A, B, C, D, E y F. Ok. Vamos a nombrar los lados. Recordemos que los lados está compuesto por segmentos. Tenemos entonces desde el vértice A al vértice B obtenemos un lado, segmento AB. Por lo tanto, tenemos el lado AB y la representamos con un segmento arriba, identificando precisamente por medio de la simbología que son segmentos. Vamos con el lado BC. Entonces tomamos BC, el siguiente lado sería CD. CD. Vamos DE, EF y FA. Obtenemos 6 lados. ¿Listo? Entonces vamos a los ángulos internos. Teniendo en cuenta que este polígono tiene 6 vértices, va a tener 6 lados y 6 ángulos internos. Vamos a continuar con los ángulos internos. Los ángulos internos son los que forman entonces dos de sus lados. Bien, ese es un ángulo interno. Vamos a nombrarlos. ¿Cómo se nombra? Hay muchas formas de nombrar los ángulos internos. Nosotros lo vamos a nombrar con 3 letras mayúsculas, de tal forma que me quedaría así. Tengo el símbolo de ángulo y como voy a nombrar el ángulo que está entre A, entonces coloco la A en la mitad y los vértices que tengo alrededor, el B y el F, lo coloco también alrededor. El secreto aquí es que la A nos quede en la mitad. Vamos a nombrar entonces el ángulo B. Entonces el símbolo de ángulo, la B en la mitad y lo que tengo a los lados, el A y el C. El A y el C. Vamos a nombrar el siguiente ángulo, el ángulo C. Para nombrar el ángulo C, simbología, bien, la C en la mitad y BD a los lados. BD a los lados. Vamos con el siguiente ángulo interno, el símbolo de ángulo. Vamos a nombrar el ángulo D, la D en el medio, la E y la C lo acompañan. Vamos a nombrar el siguiente ángulo interno. Vamos con E, el ángulo E, entonces la E en la mitad, F a un lado y D al otro lado. Vamos a el ángulo F. Entonces el ángulo F está acompañado de A y de E. De A y de E. Tenemos 6 ángulos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En su orden como si lo hubiéramos organizado por vértices. A, B, C, D, E, F. Muy bien. Entonces pasamos a lo que son las diagonales. Las diagonales son los segmentos que puedo formar con los lados no consecutivos. Ejemplo, vamos con las diagonales que puedo formar primero con A. A con B no puedo formar porque es un segmento que ya lo tengo, entonces A con C. Trazo
de A a C. Tengo la primer diagonal A con C, entonces la vamos a escribir. AC, recordemos que como es un segmento, lo tengo que nombrar según la simbología con una línea arriba. Vamos con la siguiente diagonal, A con D. La siguiente diagonal, A con D, la tenemos, la vamos a escribir, A con D. Tenemos entonces la diagonal A con D, vamos a la siguiente diagonal. Puedo formar una diagonal A con E. Trazando la diagonal A con E, la voy a nombrar. A con E, un segmento arriba. Podemos trazar más diagonales con la A, no, entonces vamos desde el punto B. B con A no es posible, B con F sí es posible, entonces trazo la diagonal B con F. Tenemos entonces la diagonal B con F, la nombramos B con F. Vamos a la diagonal B con E, entonces trazo la diagonal. Tengo la diagonal B con E, la nombro B con E. Vamos a la siguiente diagonal, B con D. B con D, la siguiente diagonal B con D. Bien, vamos a ver si es posible seguir hallando diagonales. C con B no es posible, C con A ya la tengo, C con F. Vamos a trazar C con F. C con F, vamos a escribirla. Vamos a seguir buscando C con F no es posible, C con E si es posible, la trazamos. Trazada C con E, la nombramos C con E. Vamos a ver si es posible seguir trazando diagonales. C con D no es posible. Vamos con la D. D con C no es posible. D con B no es posible. D con A ya la tengo. D con F. Obtengo D con F, la vamos a nombrar. D con F. Vamos a la siguiente diagonal si es posible. D con E ya no la puedo resolver. Entonces vamos al siguiente vértice. E con D no es posible, E con C ya la tengo, E con B ya la tengo, E con A ya la tengo y E con F no es posible. Vamos a ver con F, F con A no es posible, F con B ya la tengo, F con C ya la tengo, F con D ya la tengo y F con E ya la tengo. Entonces contamos las diagonales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonales. Y obtenemos todas las diagonales de este polígono que según su número de lados, como tenemos 6 lados, se llama un hexágono. Con esto terminamos lo que son algunos elementos y características de los polígonos.